El sol comenzaba a caer como una moneda oxidada en el horizonte. Las sombras se alargaban en la tierra seca, y el polvo suspendido en el aire parecía brillar, como si hasta el mismo desierto quisiera cubrirse los ojos ante lo que estaba a punto de suceder. Los murmullos del pueblo eran cuchillos envueltos en tela. Hombres con sombreros bajos, mujeres fingiendo no mirar. Y en el centro, sobre una tarima improvisada hecha con viejos tablones astillados, estaba ella. No tenía más de 19 años. Su vestido, demasiado grande, intentaba esconder los temblores de su cuerpo. Su padre, si es que merecía tal título, sostenía una pipa apagada e ignoraba deliberadamente el llanto que le corría por la mejilla. Es lo mejor para todos, repetía entre dientes, como quien quiere convencer al demonio que lo arrastra. El subastador golpeó la mesa con su bastón. Empezamos en $5. ¿Quién da más por esta joven fuerte, sana y obediente? Una carcajada en la esquina. Un comentario vulgar. Un silencio que apretaba la garganta de cualquiera que aún conservara alma. Ella bajó los ojos. No quería ver los rostros. Solo quería que acabara. Que acabara rápido. $8, dijo una voz ronca. Los murmullos crecieron. Un desconocido había hablado. Nadie lo había visto llegar, pero ahí estaba, en la sombra del viejo árbol seco, con su sombrero gris y la mirada fija, sin mover ni un solo músculo. ¿Quién da 10? Insistió el subastador, incómodo. Pero nadie respondió. La oferta final fue suya. Sin decir más palabra, caminó hacia la tarima, tomó el papel del trato con una mano enguantada, y la miró por primera vez. No fue una mirada de dueño. Tampoco de compasión. Fue algo más profundo, como si al verla, recordara algo que el mundo había intentado enterrar. Ella, confundida, bajó los escalones torpemente, sin saber a dónde la llevarían. Pero algo dentro de su pecho, como una voz suave, le dijo, él no es como los otros. Y así, mientras la última luz del sol tocaba el rostro de la joven, comenzó un viaje que ni ella ni él estaban preparados para enfrentar. Porque nadie sabía aún quién era el hombre del sombrero gris, ni qué fantasmas lo acompañaban en silencio. La carreta avanzaba despacio entre los caminos resecos del oeste, haciendo crujir las ruedas como si cada vuelta contara un secreto que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ella iba sentada al borde, con las manos apretadas en el regazo y la mirada fija en el horizonte que parecía no acercarse nunca. El viento le revolvía el cabello suelto, pero no se atrevía a levantar la vista. No quería mirarlo. Aún no. Él iba al frente, con las riendas flojas y los labios apretados, como si masticara palabras que no se decidía a pronunciar. Su sombrero gris cubría parte de su rostro, pero no lo suficiente como para esconder una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, una línea fina, como de cuchilla antigua, o de memoria rota. Durante horas, no cruzaron una sola palabra. Solo el traqueteo de la madera, el chillido de una bisagra vieja y el canto lejano de los cuervos. Hasta que, sin previo aviso, él se detuvo frente a un arroyo casi seco. Beba, dijo, sin mirarla. Ella bajó con cautela. El agua era poca, pero suficiente. Se inclinó, bebió y enjuagó sus manos, que aún temblaban. Al girarse, notó que él la observaba desde la sombra del sombrero. No con desdén, sino como si buscara una señal. ¿Cuál es su nombre?, preguntó ella, por fin. Él se tardó en responder. Demasiado. No lo uso desde hace mucho. Ella frunció el ceño. Pero antes de poder decir algo más, él ya estaba subiendo nuevamente a la carreta. Aún falta camino. No hablaremos aquí. Y retomaron la marcha, en silencio otra vez, pero esta vez con algo distinto entre ellos. No confianza, pero sí una grieta por donde podía colarse la verdad. El paisaje cambió lentamente. De llanuras secas a un terreno más inclinado, más boscoso. Las montañas se dibujaban a lo lejos como dientes dormidos, y el cielo comenzaba a teñirse de nubes que presagiaban lluvia. Y entonces, después de una curva cerrada, ella lo vio, una cabaña solitaria en medio del monte seco, con una chimenea que aún echaba humo, y una mecedora vacía que crujía con el viento, como si alguien invisible esperara desde hacía años. Él detuvo el caballo. Llegamos, murmuró. Pero lo que no dijo, era que esa casa guardaba más que recuerdos. Guardaba ausencias. Y un secreto que ni el silencio había podido enterrar del todo. Porque esa cabaña no solo era un refugio, era el escenario de una historia que aún no se había contado.
La puerta de la cabaña se abrió con un lamento, como si las bisagras quisieran advertir que no todo lo que estaba encerrado ahí debía ser despertado. El interior era simple, una mesa de madera rústica con marcas de cuchillo, una estufa con el hollín pegado como recuerdos negros, y una cama con colcha de retazos descoloridos por el tiempo. Sin embargo, todo estaba limpio, demasiado limpio, como si nadie viviera allí, pero alguien aún esperara el regreso de otro. Ella cruzó el umbral con paso lento, sintiendo que estaba entrando en la historia de alguien más. Sus dedos rozaron el marco de una ventana y notaron que no había polvo. Cada rincón parecía conservado por una mano invisible que no quería que el pasado se deshiciera. Aquí estarás a salvo, dijo él desde la puerta, con una voz que era más una orden que una promesa. ¿Este lugar es suyo?, preguntó ella. Él no respondió enseguida. Se quitó el sombrero, lo colgó en un clavo junto a otros objetos que parecían de otra vida, un pañuelo bordado con iniciales femeninas, una escopeta oxidada, y una cajita de música cerrada con una cinta negra. No lo sé. Tal vez fue, de los dos, respondió finalmente, dejando flotar las palabras como hojas que el viento se lleva. Ella quiso preguntar quién era ella, pero algo en el gesto de él la detuvo. Había un muro invisible entre esa pregunta y la respuesta. Un muro que no debía tocarse, todavía. Durante los días siguientes, la rutina fue silenciosa. Él salía al amanecer, regresaba al anochecer con leña, agua, algo de casa. No hablaban mucho, pero los gestos empezaban a formar un idioma propio, un plato servido sin ser pedido, una manta doblada sin que ella lo notara, una taza caliente dejada a un lado del libro que ella había encontrado bajo la cama. Pero cada noche, antes de dormir, ella escuchaba lo mismo, pasos que crujían sobre las tablas del suelo, y luego, silencio frente a la cajita de música. Una noche, no aguantó más. Se levantó en puntillas, caminó hasta la sala y lo encontró allí, de espaldas, con la caja entre las manos. ¿Por qué no la abre? Él no se volvió. Porque cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Y en ese momento, un sonido quebró el silencio, un galope lejano. Luego otro. Y otro más. Corrieron a la puerta. Desde la colina, siluetas a caballo bajaban a toda velocidad. Y no eran bienvenidos. Ella lo miró con el corazón en la garganta. Él ya tenía la escopeta en las manos. Ve al cuarto. No salgas. ¿Quiénes son?, preguntó ella. Él apretó la mandíbula. Los que vienen por lo que creen que todavía me pertenece. Pero el pasado nunca llega solo, y mucho menos desarmado. El silencio cayó como un manto espeso sobre el monte seco, roto solo por el retumbar de cascos que se acercaban desde el este. El eco de los jinetes parecía rebotar en las piedras y los árboles secos como si la tierra misma supiera que algo inevitable estaba por ocurrir. Ella, temblando, se escondió tras la cortina del cuarto, y desde la rendija pudo ver las sombras alargadas de los hombres que rodeaban la cabaña. No llevaban faroles. Solo la luna los iluminaba, recortando figuras sombrías que se movían con precisión. Como si hubieran hecho esto muchas veces antes. «Sal, viejo», gritó uno desde fuera. «¿Sabes por qué venimos?». Él se mantuvo en la puerta, escopeta en mano, con la mirada clavada en el que hablaba, un apache de rostro endurecido y cicatriz en forma de cruz sobre la ceja izquierda. «Ella no es de ustedes», gruñó el hombre del sombrero gris. «Y si lo fue, ya no lo es». La mujer sintió como cada palabra pesaba como piedras lanzadas al abismo. ¿Estaban hablando de ella? El apache soltó una carcajada seca. ¿Crees que puedes cambiar lo que fue pactado?, dijo, y levantó un brazo. Detrás de él, otros 3 guerreros desmontaban, con las armas listas y los ojos ardientes. Ella retrocedió, tropezando con el borde de la cama. Nada de lo que había vivido antes se parecía a esto. ¿Quién era realmente aquel hombre que la había rescatado? ¿Y por qué ese grupo de guerreros parecía tener tanto interés en ella, como si formara parte de un trato antiguo, sellado con sangre? En ese instante, la caja de música cayó del estante donde la había colocado. Se abrió al golpear el suelo y comenzó a sonar por sí sola, una melodía dulce, infantil, que se colaba como un susurro fantasma en medio de la tensión. El hombre palideció. Los jinetes callaron. Y ella entendió algo que nadie le había dicho. Esa canción era una clave. Un recuerdo. Un pacto. Y de alguna forma, todo lo que estaba ocurriendo ahora, estaba ligado a un pasado que ninguno de ellos había podido enterrar. Pero cuando parecía que el enfrentamiento sería inminente,
una nueva figura apareció al borde del claro. Una silueta femenina, montada a caballo, con el cabello largo como noche de tormenta, y con un collar apache idéntico al que la joven había llevado en su infancia, antes de ser vendida. Los guerreros se abrieron a su paso como si reconocieran a una reina. Y en ese momento, todo cambió. El fuego crepitaba en la chimenea, pero el verdadero calor emanaba de la figura que acababa de desmontar con elegancia silenciosa. Su sola presencia cambió el aire. Era como si los árboles contuvieran la respiración, como si hasta el viento prefiriera no interrumpir su llegada. Ella caminó con paso firme hacia la cabaña. Sus botas levantaban polvo dorado bajo la luz de la luna, y cada paso parecía marcar un compás invisible, como si el tiempo hubiera estado esperándola. Colgando de su cuello brillaba un colgante de piedra roja, engarzado en metal oscuro. No era grande, pero ardía como una llama encerrada. Un símbolo. Un legado. El hombre del sombrero gris, aún en la puerta, la miró con un reconocimiento amargo en los ojos. «Nunca pensé volver a verte», murmuró, bajando por un instante el arma. La mujer no respondió. Avanzó hasta estar frente a él y, sin mirarlo directamente, dirigió sus palabras hacia el interior de la cabaña. «¿Dónde está la niña?». La joven, que hasta entonces se había mantenido en la penumbra, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿La niña? ¿A quién se refería? Pero algo dentro de ella, algo que no entendía, comenzó a agitarse. Un recuerdo lejano, sin forma, como un sueño de infancia apenas vislumbrado. El colgante, ese colgante, ella lo había visto antes. O lo había llevado. No podía explicarlo. La mujer del fuego giró apenas la cabeza, sus ojos se cruzaron con los de la joven. Y en ese instante, fue como si dos historias se unieran sin necesidad de palabras. La mujer suspiró, casi con tristeza. Ella no sabe quién es, ¿verdad? El silencio fue la única respuesta. Pero bastó. Los guerreros bajaron las armas. El ambiente dejó de ser de batalla y pasó a ser de revelación. La mujer sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela antigua. Lo colocó con delicadeza en el escalón de la cabaña, sin pronunciar una sola palabra más. Y con la misma solemnidad con la que había llegado, volvió a montar su caballo. Pronto vendrán otros. No esperarán explicaciones. Prepárala. Y se marchó. La caja seguía sonando su melodía quebrada. El hombre tomó el paquete, lo abrió lentamente, y dentro encontró algo que no mostraba desde hacía décadas, una carta manchada por el tiempo y un mechón de cabello trenzado con cintas rojas. Ella, sin entender del todo, sintió como sus piernas temblaban. El pasado había regresado. No como una historia contada, sino como una deuda viva. Y al levantar la vista, vio que el horizonte no traía luz, sino otra silueta. Otro jinete. Uno que no venía en son de paz. La noche apenas comenzaba a ceder ante el primer tono azul del amanecer, cuando el sonido de un solo caballo quebró el silencio como un trueno contenido. No venía a galope frenético. No. Cada paso de aquel caballo era deliberado, pesado, como si el jinete supiera que su llegada era inevitable y definitiva. Desde la ventana, la joven lo vio aparecer, alto, cubierto por una capa oscura que ondeaba al viento como alas. Su sombrero ocultaba el rostro, pero no su presencia. Aquello no era un simple hombre, era una sombra del pasado, una figura que parecía haber sido forjada a partir de secretos no dichos y promesas incumplidas. El hombre del sombrero gris frunció el ceño, como si ya supiera quién era. No puede ser, susurró, más para sí que para ella. La joven se asomó un poco más. El nuevo visitante desmontó con lentitud, y sin tocar la puerta, habló: «Vengo por lo que es mío». Su voz era áspera, como piedra molida. Y lo más escalofriante no era lo que decía, sino cómo lo decía. Con certeza. Como si la vida de la muchacha fuera una moneda marcada desde el principio. Ella retrocedió, el corazón golpeando en su pecho como si quisiera advertirle algo. Una parte de ella no sabía quién era ese hombre, pero otra, más profunda y enterrada, temblaba con un reconocimiento instintivo. El hombre gris se puso delante de la puerta, firme como un roble, con la escopeta cruzada en el pecho. «Ella no te pertenece». El visitante sonrió apenas. «Nunca dije que me pertenece, dije que me fue prometida». Y entonces, sacó de su capa un papel sellado, antiguo, manchado por la humedad y el tiempo. Un contrato. Firmado. Con el nombre de su padre. Y el de ella.
La joven sintió como todo giraba a su alrededor. Esa firma, esa caligrafía, era la de su infancia. Un pacto sellado con su sangre, sin que ella lo supiera. ¿Había sido vendida más de una vez? Pero lo que más le heló la sangre no fue el contrato, sino lo que el hombre dijo después, con la voz baja y venenosa, y si ella se niega, entonces mostraré lo que guardo en la otra bolsa. El aire se tornó espeso. Todos los presentes lo sabían, no hablaba de oro, ni de cartas, sino de algo mucho más oscuro. Ella no sabía en quién confiar. El que la rescató ahora parecía quebrarse, y el que llegaba del pasado afirmaba tener poder sobre su futuro. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, desde dentro de la tierra, o quizá del bosque, se oyó un canto. Antiguo, femenino, salvaje, y el cuervo que reposaba en el techo de la cabaña alzó el vuelo con un graznido que anunciaba una nueva figura en el tablero. El canto no venía de los labios de una mujer. Era más profundo, más antiguo. Era como si la tierra misma estuviera recordando algo, o llamando a alguien. Todos se quedaron inmóviles. Incluso el jinete oscuro, que hasta ese momento parecía tener todo bajo control, pareció vacilar al oír esa voz. Le tembló un dedo. Uno solo. Pero fue suficiente para que la joven lo notara. El viento empezó a soplar en círculos, arrastrando hojas secas que giraban alrededor de la cabaña como si danzaran obedeciendo una fuerza invisible. Y fue en ese momento que el colgante rojo que llevaba la muchacha, aquel que había sido hallado en el paquete dejado por la mujer de fuego, comenzó a arder sin quemar. La piedra pulsaba con luz propia. Viva. Como un corazón. La joven, impulsada por algo que no comprendía pero que sentía como suyo, colocó una mano sobre el colgante. Cerró los ojos. Y entonces, escuchó. Una voz dentro de su mente. No era suya. Ni humana. Era un eco ancestral que venía desde las raíces de la tierra. No eres mercancía. No eres promesa. Eres guardiana. El fuego no es adorno, es herencia. Al abrir los ojos, no era la misma. Sus pupilas reflejaban un tono ámbar, como si el fuego del colgante hubiera entrado en ella. Y su cuerpo, antes frágil, ahora parecía portar una fuerza tranquila, pero inquebrantable. El hombre del sombrero gris dio un paso atrás, sorprendido. El jinete oscuro frunció el ceño, como si entendiera el peligro, pero ya fuera demasiado tarde para retroceder. Y entonces ella habló. Por primera vez sin miedo, tú no me compraste. Nadie puede poseer lo que la tierra ha sellado. Pero el jinete oscuro, lejos de asustarse, sonrió. Lo sé, dijo. Pero no vine solo por ti. Vine por el mapa. Todos se miraron, confundidos. ¿Mapa? ¿Qué mapa? El jinete sacó un trozo de tela del bolsillo interior de su chaqueta. Era viejo, casi deshecho. Pero en el centro tenía un símbolo, el mismo del colgante. Y sin esperar más, tiró una antorcha al suelo, y el fuego comenzó a devorar la hierba seca en un círculo perfecto. De las sombras, surgieron más caballos, más hombres, y, entre ellos, una niña con los mismos ojos ámbar que la joven. El fuego no se extendía con violencia. No, quemaba con precisión, dibujando en la tierra un círculo perfecto como si obedeciera a órdenes invisibles. Dentro de ese círculo, la niña avanzaba, descalza, con un vestido blanco manchado de barro, y ojos de ámbar encendidos como brasas. Nadie la tocaba. Ninguno de los hombres a caballo la miraba directamente. Era como si la temieran. Como si su sola presencia quebrara las reglas no escritas del mundo. La joven retrocedió un paso, pero sus piernas no respondían. El colgante en su pecho latía al mismo ritmo que los pasos de aquella niña. Y entonces lo entendió. Ella, no era una extraña. El jinete oscuro, con una calma brutal, se agachó frente a la niña y le entregó el trozo de tela con el símbolo del colgante. Ella lo tomó sin decir una palabra. No era papel común. Era piel. Y las marcas, no eran tinta. Eran sangre. La niña lo desenrolló y colocó el mapa en el suelo, justo en el centro del fuego. Las llamas no lo tocaron. Y de pronto, allí, a plena vista, se reveló un dibujo oculto, un sendero que conectaba 3 puntos marcados con el mismo símbolo, el del colgante, el del papel y uno más. Uno enterrado bajo la propia cabaña. La tierra tembló. Literalmente. La madera del suelo crujió,
y del subsuelo surgió una raíz torcida, negra como carbón, que sostenía una caja sellada. La joven sintió como el aire se volvía más denso, cargado de algo sagrado, o maldito. La niña levantó la vista y susurró por primera vez: «La sangre llama a la sangre». El hombre del sombrero gris palideció. «Esa niña no está viva», dijo con voz quebrada. Pero la niña lo miró, y sonrió. Era una sonrisa que no pertenecía a ningún niño. Era vieja, dolorosa, como si 1000 años de historia se escondieran en sus labios. El jinete se acercó a la caja, pero justo cuando extendió la mano, la raíz lo azotó con una fuerza inhumana, lanzándolo varios metros hacia atrás. La caja no era para él. Entonces la joven entendió. Aquella caja sellada había sido custodiada por generaciones de mujeres marcadas por la piedra roja. Mujeres perseguidas, vendidas, quebradas, pero jamás rendidas. Ella era la siguiente. Pero antes de acercarse, la niña tomó su mano y le susurró algo al oído. Algo que la paralizó por completo. Si abres la caja, perderás lo que amas. Si no lo haces, jamás sabrás quién eres. Y justo cuando iba a decidir, el fuego crepitó con violencia, y alguien más cruzó el círculo de llamas. No era hombre. No era soldado. No era apache. Era el guardián del segundo sello. El aire cambió. No como cambia con el viento o la tormenta. Cambió como cambia un sueño cuando sabes que estás dentro de él. El calor del fuego pareció congelarse en el instante exacto en que el guardián cruzó el umbral. No tenía rostro, pero sí ojos. O quizás eran llamas dentro de un manto. Su presencia no generaba ruido, pero sí silencio, como si todo sonido se extinguiera a su alrededor. La niña del eco bajó la mirada. La joven sintió una punzada en el pecho, como si un recuerdo que nunca tuvo estuviera intentando salir. El jinete, aún en el suelo, murmuró con voz rota: «Él no pertenece a este tiempo». El guardián extendió una mano. Y cuando lo hizo, el colgante en el cuello de la joven se deshizo en polvo rojo, como si su misión estuviera cumplida. Pero no era liberación. Era advertencia. «Debes elegir», dijo el guardián, sin mover los labios. «Tu linaje custodia una verdad sellada. El segundo sello no puede romperse sin sacrificio». La caja en el suelo tembló levemente. La raíz que la sostenía empezó a deshacerse en hilos de ceniza, revelando el contorno de un símbolo olvidado, una serpiente mordiéndose la cola, rodeando un ojo que lloraba fuego. La joven, sin entender cómo, vio una imagen dentro de su mente, una mujer parecida a ella, hace muchas generaciones, siendo enterrada viva con una promesa en los labios y un niño entre los brazos. Ese niño tenía los mismos ojos que el hombre que la había rescatado días atrás. Su corazón se agitó. «¿Qué tiene que ver él con esto?», preguntó. El guardián no respondió. Solo giró ligeramente su cabeza hacia el horizonte. Allí, en la cima de una colina, el rescatador observaba todo, con una mirada distinta. No era la del hombre que la había protegido. Era la de alguien que sabía más de lo que decía, alguien que había esperado este momento toda su vida. La joven retrocedió un paso. La caja seguía temblando, como si algo dentro quisiera salir, o ser contenido para siempre. Y entonces, el guardián hizo algo inesperado, depositó frente a ella una pequeña llave negra, hecha de hueso y oro antiguo, que parecía arder sin fuego. «Solo tú puedes abrirlo. Pero antes», dijo con una voz que no era de este mundo, «debes saber lo que pasó la noche del pacto entre los 3 clanes». Y justo antes de desaparecer, el guardián dejó caer un pañuelo bordado con sangre seca. En él estaba escrita una sola palabra: traición. Dicen que hay noches en las que la luna se esconde, no por timidez, sino por vergüenza de lo que está por presenciar. Aquella fue una de esas noches. 3 clanes, antaño guardianes del equilibrio, se reunieron bajo el cielo ennegrecido por un eclipse total. Cada uno portaba un símbolo sagrado: el cuervo de obsidiana, la llama de cristal y el loto invertido. No venían a celebrar, ni a renovar la alianza. Venían a romperla. Los sabios más antiguos lo advirtieron: si el pacto era violado, la tierra misma se volvería en contra de sus descendientes. Pero la ambición, la maldita ambición que susurraba al oído de los líderes, fue más fuerte que la sabiduría heredada. Uno de los clanes traicionó. No con armas, sino con un conjuro prohibido. Sellaron un secreto dentro del vientre de una mujer inocente. No sabían, o fingieron no saber, que esa mujer pertenecía al linaje del eco,
el único capaz de despertar las memorias selladas en el tiempo. Aquella mujer fue silenciada. Su historia, borrada. Su nombre, maldito. Pero el sello, ese no desapareció. Fue heredado como una sombra, generación tras generación, hasta llegar a la joven. Por eso, el guardián apareció. Por eso, el colgante se hizo polvo. Por eso, la llave de hueso y oro ardía aún sin fuego. En el presente, mientras la joven giraba la llave entre sus dedos, un eco resonó en la montaña. El primer clan ya despertó. Y con esas palabras, las antorchas del viejo campamento se encendieron solas, formando el mismo símbolo de traición grabado en el pañuelo, un círculo partido por una lágrima. Pero lo que la joven aún no sabía, es que el segundo clan, el que portaba la llama de cristal, había estado vigilando desde el principio. Y uno de sus miembros se encontraba muy cerca, demasiado cerca. Quizás, tan cerca como su propio Salvador. No todos los que portan fuego iluminan. Algunos solo queman. Desde la llegada del Salvador, ese hombre que la rescató del mercado de sombras y le ofreció un refugio entre montañas, la joven había sentido una extraña paz, pero también un frío inexplicable cuando sus ojos se cruzaban. No era miedo. No era desconfianza. Era algo más profundo. Como si algo dentro de ella reconociera un eco perdido, o una traición aún no cometida. Esa noche, mientras él dormía junto al fuego, su rostro iluminado por la llama titilante, ella lo observó en silencio. Y fue entonces cuando lo vio, un diminuto símbolo, casi borrado por el tiempo, grabado detrás de su oreja. El símbolo de la llama de cristal. Su respiración se cortó. Recordó lo que los pergaminos prohibidos mencionaban sobre los guardianes infiltrados, miembros del segundo clan que se mezclaban entre los humanos para proteger, o manipular, el despertar del sello ancestral. Y él, ¿desde cuándo sabía lo que ella era? Al amanecer, lo siguió, silenciosa como el viento que corre entre cactus dormidos. Lo vio entrar en la vieja cueva que los ancianos prohibían. Lo vio hablar con la piedra como si esperara una respuesta. Y la piedra respondió. Una luz dorada surgió desde una grieta. Y en ella, un espejo líquido mostró imágenes del pasado. En todas, él estaba allí, incluso antes de que ella naciera. ¿Era humano? ¿O algo más? Pero antes de poder asimilar lo que veía, una figura emergió detrás de ella. Una figura cubierta con un velo de hilos rojos. Su voz era grave, como madera quebrándose. Él no es tu enemigo, pero tampoco es quien crees que es. La figura alzó una mano, revelando un fragmento del loto invertido. El tercer símbolo. El tercer clan. Y así, en un instante, todo lo que ella creía saber sobre su Salvador, y sobre sí misma, comenzó a resquebrajarse. Porque si el segundo clan ya se había revelado, el tercero solo podía traer consigo la sombra final. En la quietud de la noche, cuando el viento susurraba secretos antiguos, la joven fue llevada a un lugar sagrado, oculto en la profundidad de un bosque que parecía respirar con vida propia. Allí, grabado en piedra y cubierto de musgo, estaba el juramento olvidado de los tres clanes. Tres símbolos entrelazados formaban un círculo eterno, el cuervo de obsidiana, la llama de cristal y el loto invertido. Cada uno representaba no solo poder, sino también una responsabilidad inquebrantable. Un equilibrio frágil que, si se rompía, podía abrir las puertas del caos. De repente, un estruendo partió el silencio, como si el cielo mismo se desgarrara en dos, y una lluvia de estrellas fugaces iluminó el firmamento. Era la señal que había sido profetizada siglos atrás. Los cielos partidos anunciaban que el pacto estaba a punto de romperse de nuevo. La joven sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras una voz resonante, que parecía surgir del mismo bosque, recitaba en un susurro: cuando los cielos se partan, los secretos enterrados en sangre y fuego despertarán, y la verdadera prueba del linaje comenzará. Mientras observaba el firmamento, un fragmento del colgante que había pertenecido a su antepasada comenzó a brillar con un fulgor azul. Era una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. Pero lo que la joven no sabía era que en la distancia, su Salvador y el impostor de la llama ya habían comenzado una alianza secreta, moviendo piezas invisibles en un juego que iba mucho más allá de ellos. En ese instante, un cuervo negro sobrevoló el claro, y con su graznido rompió el momento, recordándole que cada acción tiene su consecuencia. El cuervo, mensajero oscuro y eterno, surcaba los cielos con un aleteo que parecía marcar el ritmo de una conspiración secreta. No era un simple ave,
Era el símbolo viviente de los pactos rotos y de las verdades ocultas entre sombras. Bajo la luz mortecina de la luna, dos figuras se encontraron en un claro abandonado. El salvador de la joven y el impostor de la llama. Sus ojos reflejaban un fuego apagado y una tensión palpable, como si en su encuentro se decidiera el destino no solo de ellos, sino de los tres clanes. Sin palabras, compartieron un gesto, una alianza forjada en el silencio, en el peligro y en la necesidad. Sabían que enfrentaban enemigos más poderosos que ellos mismos y que el equilibrio del mundo pendía de un hilo. Mientras tanto, la joven, ajena a este pacto oscuro, buscaba respuestas en los antiguos manuscritos que hablaban de profecías olvidadas y batallas que solo el linaje podía enfrentar. Pero en lo profundo del bosque, una sombra se movía con sigilo. Alguien o algo que no pertenecía a ninguno de los clanes, alguien cuya presencia anunciaba una amenaza que ni siquiera los tres símbolos podrían detener. Un susurro rasgó el aire: el verdadero enemigo está más cerca de lo que creen. Y con ese presagio, la noche cerró su manto, dejando a todos atrapados en una red de misterios sin resolver. En el corazón del bosque, donde la luz apenas se atrevía a entrar, una figura se movía con la sigilosidad de una sombra que no pertenecía a ningún clan. Era un enigma, un secreto enterrado entre las raíces mismas de la tierra, una presencia que nadie esperaba pero que todos temían. Esta sombra sin clan observaba desde lejos, sus ojos brillaban con un fuego frío, calculador, mientras aguardaba el momento preciso para revelar una verdad que cambiaría el destino de todos. Al mismo tiempo, la joven sentía un temblor interior, una inquietud que crecía con cada latido. Algo estaba despertando dentro de ella, un poder antiguo que había permanecido dormido, sellado por generaciones, y ahora comenzaba a filtrarse como una luz tenue entre la oscuridad. Mientras tanto, los tres clanes, ajenos a esta amenaza invisible, continuaban sus juegos de poder, sin saber que la verdadera tormenta se avecinaba, silenciosa pero implacable. Y justo cuando la sombra parecía acercarse, una voz susurró en el viento: el despertar es solo el comienzo, la verdad oculta romperá cadenas y abrirá puertas que nunca debieron ser abiertas. Una noche sin luna, cuando el silencio parecía un manto pesado sobre la tierra, un crujido profundo resonó desde las entrañas de una antigua cripta olvidada. El sello que había contenido siglos de secretos comenzó a resquebrajarse, como si una fuerza invisible reclamara lo que le pertenecía. Dentro, el linaje ancestral, dormido y sellado por generaciones, empezó a despertar. No era solo una sangre, sino una herencia de poder, de historias ocultas, de promesas hechas en tiempos donde el cielo y la tierra hablaban con un mismo idioma. La joven, sin saberlo, estaba conectada a este despertar. Su destino se entrelazaba con el de aquellos que habían forjado la historia y que ahora regresaban, sus voces como ecos en el viento, para guiarla o para probarla. Pero el despertar no pasó desapercibido. En las sombras, enemigos antiguos comenzaron a moverse, conscientes de que el equilibrio estaba a punto de romperse y que la lucha que se avecinaba sería más feroz que cualquier otra. Un suspiro rasgó la noche, y con él, una advertencia: cuando la sangre antigua fluya de nuevo, las alianzas se romperán y la verdad será el arma más peligrosa. El viento aullaba entre los árboles, como si la misma naturaleza presintiera la tormenta que se avecinaba. En medio de la noche, bajo un cielo encapotado, las alianzas que parecían sólidas comenzaron a desmoronarse, traicionadas por secretos largamente guardados y ambiciones ocultas. Un guerrero, leal hasta el final, cayó víctima de la traición, su caída marcada no solo por el dolor físico, sino por la quiebra de un juramento sagrado que había prometido defender el honor y la verdad. Mientras su cuerpo caía, su espíritu hizo un voto silencioso, un juramento que resonaría a través de los tiempos: proteger a quienes amaba, incluso desde las sombras. En medio de esta tormenta, la joven sentía como el peso de estas traiciones la empujaba hacia un destino que nunca imaginó, uno en el que tendría que decidir en quién confiar cuando hasta los lazos más fuertes comenzaran a quebrarse. Y justo cuando las sombras parecían dominar, una luz tenue apareció, prometiendo una esperanza inesperada, pero también nuevos peligros. En el corazón de la oscuridad más profunda, cuando todo parecía perdido, una chispa de luz comenzó a brillar. No era una luz común, sino una esperanza prohibida, aquella que los ancestros advirtieron que nunca debía despertar, pues podía cambiarlo todo, para bien o para mal. La joven, marcada por su linaje y por las traiciones que la rodeaban, sintió que esta luz la llamaba, guiándola hacia un camino que ni siquiera ella comprendía del todo. Era un sendero lleno de riesgos, pero también de posibilidades infinitas. Mientras tanto, en los rincones ocultos de los reinos,
quienes antes se ocultaban tras máscaras de lealtad empezaban a revelar sus verdaderos rostros. Y con ellos, viejas rivalidades resurgían, listas para desgarrar cualquier esperanza que pudieran hacer. Pero la luz crecía, suave pero constante, susurrando secretos antiguos y promesas que solo los valientes se atreverían a escuchar. Un murmullo flotó en el aire: cuando la esperanza prohibida despierte, nadie volverá a ser el mismo. Cuando las estrellas se alinearon en un cielo tormentoso, la joven se enfrentó a un dilema que desgarraba su alma. ¿Qué estaba dispuesta a perder para salvar lo que amaba? El sacrificio se volvió inevitable, una puerta que debía cruzar aunque el precio fuera su propia felicidad. Su corazón, dividido entre el deber y el deseo, latía con fuerza mientras contemplaba dos caminos que se negaban a unirse. Por un lado, la promesa de proteger a su gente; por otro, la esperanza de un amor prohibido que desafiaba todo lo conocido. El destino la empujaba hacia una elección que no solo definiría su futuro, sino también el de aquellos a quienes juró cuidar. Y en el eco de esa decisión resonaron sombras del pasado, recordándole que nada en esta historia era sencillo ni gratuito. Mientras la joven respiraba hondo, una figura emergió de la penumbra, trayendo consigo una noticia que podría cambiarlo todo y obligarla a replantear cada paso dado. Entre sus manos temblorosas, la joven descubrió un pergamino antiguo, cubierto de símbolos enigmáticos y palabras apenas legibles. Era un mensaje oculto, una clave que prometía revelar secretos que podían cambiar el rumbo de todo lo que conocía. Mientras descifraba aquel escrito, una presencia inesperada apareció en el umbral, alguien del pasado que creía perdido para siempre. Su llegada no solo trajo recuerdos enterrados, sino también una nueva alianza que nadie vio venir. El aire se cargó de tensión y posibilidades. ¿Sería esta figura la salvación o una amenaza disfrazada? Y más importante aún, ¿qué secretos guardaba ese mensaje que podía desencadenar fuerzas que ni siquiera la joven imaginaba? En ese instante, el destino volvió a jugar sus cartas, preparando el escenario para un giro que rompería con todo lo esperado. Cuando la joven finalmente descifró el mensaje oculto, una verdad desgarradora salió a la luz. Las fuerzas que amenazaban su mundo no solo venían de afuera, sino también de aquellos en quienes más confiaba. La traición no era un enemigo lejano, sino una sombra que se había infiltrado en el corazón mismo de su hogar. Esta revelación despertó en ella un fuego que ardía con intensidad, una llama imposible de apagar. No podía seguir siendo una espectadora, debía actuar, reunir aliados y desafiar el orden que durante tanto tiempo había mantenido a su gente oprimida. Así nació la rebelión, un movimiento cargado de esperanza, valentía y el deseo de justicia, pero también con el peso de sacrificios inevitables y decisiones que marcarían para siempre el destino de todos. Mientras el sol se levantaba, iluminando un nuevo capítulo, la joven comprendió que este era solo el comienzo de una lucha que definiría quién sería en realidad. Y hasta aquí esta parte de la historia. ¿Qué harías tú en el lugar de nuestra protagonista? ¿Seguirías luchando contra todo y todos o aceptarías lo inevitable? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas sobre esta apasionante historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo nuevo. Cada semana traemos relatos que te harán soñar, sentir y vivir aventuras inolvidables. Dale like si te gustó este video y comparte con alguien que ame las historias llenas de misterio y emoción. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video con más secretos, pasiones y giros inesperados.